Bienvenido a nuestro estudio bíblico en este día. Estamos muy contentos que tú sigas estudiando con nosotros la palabra de Dios. Seguro que está siendo de mucha bendición para tu vida y ahora vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, pero basado en el tema de la iglesia. No sé si ya viste o repasaste el video anterior que estuvimos hablando sobre la iglesia, pero enfocado específicamente en su definición y su propósito. Ahora, en este estudio vamos a ver también el tema de la iglesia, pero enfocado en dos cosas importantes. ¿Cuáles son los oficiales de la iglesia y las ordenanzas de la iglesia? Para eso vamos a estudiar la Biblia juntamente conmigo en este tiempo que estamos conectados. Dios en su palabra enseña que hay dos autoridades en la iglesia y dos ordenanzas también que dejó Dios en la iglesia para con nosotros. Vamos a estudiar cuáles son esos dos oficiales y cuáles son esas dos ordenanzas y cuáles son su propósito. Empezamos con los oficiales de la iglesia. Uno de los oficiales de la iglesia, según la palabra de Dios, es el pastor. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La Biblia da por sentado que Dios ha establecido también pastores, ¿no?, en la iglesia. El pastor es un don de Dios, pero también a la vez el pastor es un llamado de Dios, no de la iglesia. No, es un llamado del mismo Dios que Dios va a confirmar, no por su espíritu, a través de la iglesia, ¿no? Pero es importante resaltar eso, ¿no? Nadie simplemente puede proclamarse pastor sin que Dios no lo ha llamado y si la iglesia no lo ha también de esa manera establecido. En la Biblia se va a mencionar con respecto al pastor de tres maneras. El oficio del pastor se va a ver de tres maneras mencionados en la Biblia y es bueno que tú lo sepas. Primero, la Biblia menciona, como hemos visto, lo que es el pastor. Específicamente esa palabra de pastor da la idea en cuanto a lo que es, ¿no?, el pastorado o el cuidado del pastor para con los hermanos de la iglesia. Esa es la función del pastor cuando hablamos del título de pastor. Se refiere más que nada a eso, ¿no?, al cuidado del rebaño del Señor, que es la iglesia. Pero también en la Biblia encontramos otra palabra que es obispo, ¿no? Obispo también es por su función de sobrevedor, supervisor, administrador o vigilante. Al pastor también se le llama en la iglesia obispo, pero por su función, repito, es lo que hemos mencionado con respecto a la administración del pastor. Pero también en la Biblia encontramos otra palabra para el pastor que es anciano. Eso se refiere a la madurez del pastor. No necesariamente se refiere a los años de edad físicamente, ¿no?, sino a su madurez espiritual. Es importante que entendamos que estas tres palabras siempre van a estar relacionadas con el pastorado. Y es bueno que tú lo sepas para que de esa manera también tengas conocimiento de lo que es un pastor. Para ser pastor, en la Biblia menciona requisitos o cualidades para un pastor. Eso lo podemos ver en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Eso puede hacer una pausa en el video para que puedas leer ese pasaje. Es bastante largo, pero es importante que puedas leerlo para que tengas conocimiento de cuáles son los requisitos del pastor. A ver, te repito, seguro para que puedas tomar atención. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Así que después de la pausa puedes continuar con el video. Con respecto al pastor, Dios lo ha puesto en la iglesia con la autoridad para dirigir la iglesia del Señor. El pastor tiene la autoridad, repito, para dirigir la iglesia de Dios. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2.
Vamos a dar lectura ahora a este pasaje. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo. Dice la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios le da al pastor la autoridad justamente para que enseñe la Biblia, pero también para que pueda estar liderando y enseñando la sana doctrina y para corregir cualquier cosa que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante tomar en cuenta al pastor de la iglesia. De repente hay hermanos que pueden venir de otras congregaciones, de otras denominaciones, de repente con otros trasfondos, de repente con respecto a la palabra de Dios. Pero si ya va a nuestra iglesia, entonces él debe someterse a la autoridad del pastor, porque la Biblia dice eso, que debemos obedecer a vuestros pastores. Si tú estás en la iglesia que estás, entonces debes obedecer a tu pastor que te está pastoreando. Él es la autoridad. No es de repente el pastor donde ibas, no es de repente el libro que leíste, que no es de repente en el internet que encontraste algo. Es importante que tú puedas saber eso. Pero también es importante que recuerdes estas palabras del Señor Jesucristo con respecto al pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Te hago una pregunta. ¿Quién sigue a quién? ¿El pastor a las ovejas o las ovejas al pastor? ¿Qué dices? De acuerdo, esa es la respuesta. Las ovejas siguen al pastor. Por eso si estamos en la iglesia, hay un pastor y tenemos que seguir al pastor según la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, eso es con respecto a uno de los oficios que tenemos en la iglesia, que es el oficio del pastor, pero también en la Biblia habla del oficio de los diáconos. Es otro oficial que Dios ha puesto en la iglesia. La palabra diácono significa en sí servidor, ¿no? Es importante que entiendas eso. El diácono está puesto para servir. Esa es la función principal de los diáconos, juntamente con el pastor o bajo la autoridad del pastor. No es una competencia, sino son autoridades, pero con diferentes funciones. El pastor con la autoridad de enseñar, dirigir y liderar la iglesia, el diácono con la autoridad de servir a las mesas y ayudar al pastor en el liderazgo bajo la autoridad del pastor. Y es importante que podamos saber que también hay requisitos que en la Biblia vamos a ver con respecto a lo que dice de aquellos que quieren ser diáconos. Eso lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Sí, te repito, ¿no? 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Nuevamente, haz una pausa para que puedas leer este pasaje bíblico con paciencia y que puedas conocer lo que la Biblia dice con respecto a los requisitos para los diáconos. Y después puedes continuar con el video. Muy bien, hemos visto entonces cuáles son los dos oficiales que la Biblia habla acerca de, con respecto a lo que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Te acuerdas cuáles son? El pastor y los diáconos. Pero también en la Biblia encontramos dos ordenanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. La primera es la ordenanza del bautismo. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. No sé si recuerdas ese pasaje, pero es bueno que pueda leerte este pasaje para establecer esta ordenanza que el propio Jesús dejó en su palabra. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Sí, ese es el pasaje que tenemos claramente el mandato del bautismo. Ahora recuerda que el bautismo es un mandato, no de la iglesia, no del pastor. Es el propio Señor Jesucristo que ha mandado
¿no?, esa ordenanza, ¿no?, el bautismo. Es importante resaltar eso, pero también a la vez el bautismo, quiero aclararte algo, que el bautismo no es una opción para aquellos que han recibido a Cristo. El bautismo es una decisión. ¿De quiénes? De los que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, es importante que entiendas esto, y subrayo, los que han recibido a Cristo en su corazón tienen que bautizarse. No por, repito, no por mandato de la iglesia ni del pastor, sino del Señor Jesucristo. Por eso, nuestra iglesia no bautiza a niños, porque los niños no han recibido a Cristo, pero si tú ya lo has hecho en plena conciencia, es por eso que puedes bautizarte. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón, te has bautizado, entonces es importante este estudio para ti. Por eso hablamos justamente del bautismo, pero una aclaración importante. El bautismo no salva. ¿Por qué? Porque ¿recuerdas que te dije para que te bautices tienes que recibir a Cristo en tu corazón? Muy bien. Eso es justamente lo que tienes que tener claro. Entonces es importante que entiendas eso. Pero para bautizarte hay algo importante que tienes que saber justamente lo que dice el libro de Hechos capítulo 8. Yo quiero leerte un pasaje más para dejar claro este tema del bautismo en este estudio bíblico. Hechos capítulo 8 versículo 37 dice así la palabra de Dios. Hechos 8:37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En esta porción de la Biblia vemos claramente, ¿no?, un testimonio de alguien que recibió a Cristo, llamado el eunuco, que fue evangelizado por Felipe, y cuando él le pregunta si puede bautizarte, él le responde: bueno, si tienes a Cristo, ¿qué te impide? Dice, y en ese instante, dice, se bautizó. Entonces, eso es algo que tenemos que dejar claro. Si ya recibió a Cristo, no tiene que pasar mucho tiempo para que tú puedas bautizarte. Si tú recibes a Cristo, tú ya puedes bautizarte en el momento de tu salvación. Eso es algo que tienes que tener presente, porque hay algunos que tienen un problema en cuanto a la enseñanza, que cuando reciben a Cristo pasan mucho tiempo o años para bautizarse, y no hay razón. Algunos piensan que, bueno, debo saber más de la Biblia, o de repente debo llevar cursos bíblicos. A la verdad es haber recibido a Cristo y estar seguro realmente de su salvación que uno ha hecho para la eternidad. Si es así, entonces, ¿qué impide que te bautices? Pero hay otra ordenanza también que Dios ha dejado en su palabra, que es la cena del Señor. Y con eso queremos terminar este estudio bíblico en esta oportunidad. Hay un pasaje en la Biblia de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y ese es un verso muy importante que tenemos que leer para esta ordenanza. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25, dice así la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Es importante recordar estas palabras. La cena del Señor es algo que Jesucristo lo instituyó para que la iglesia lo pueda poner en práctica. Es importante acá recordar el propósito de esta ordenanza, es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. El pan representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uva representa la sangre de Cristo. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Y cada vez que lo hacemos,
entonces estamos recordando lo que Cristo hizo por ti y lo que hizo por mí. Por eso en este versículo que podemos seguir leyendo en este pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba del agua. Porque es importante cuando vas a participar de la cena del Señor, dice, hay que probarnos, o sea, hay que examinarnos. Es importante cada vez que participemos de la cena del Señor, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que probarnos, examinarnos para estar a cuenta con Dios. Pues es un momento importante para estar en comunión con Dios. Es bueno que nosotros recuerden que la Biblia dice que debemos ser santos. Y una forma de santificarnos, limpiarnos, es cuando vamos a un tiempo de confesión, de estar a cuentas con Dios, y esa es la idea de la cena del Señor. Y es algo que debemos tomar en cuenta porque eso es un mandato también del Señor. Así que te animo a que puedas en este tiempo bautizarte si no lo has hecho, estudiando nuevamente este video y también examinándote y sobre todo sabiendo que lo que el Señor nos ha dado es para bendición en nuestras vidas. Espero que sigas repasando los versículos y que Dios te bendiga.